Me cuentan si ven bien la letra. ¿Se lo puede botar acá? No, perfecto. Chicos, ¿se están viendo bien? No es que no vemos la parte de arriba. ¿Sí estás? Ahí. No. Espera un momentico, nosotros le quitamos el recuadro. ¿Listo, bro? Listo, bueno, perfecto. Entonces, el objetivo ahorita, en los próximos minutos, es verificar un poquito el examen y mirar que ustedes, si tienen alguna duda, me vayan contando. Entonces, las primeras preguntas era indicar falso y verdadero y mirar por qué era falso, por qué era verdadero. Entonces, la primera, la televisión y la radio son sistemas multicast, dado que las emisiones de radio y televisión las puede recibir cualquiera que sintonice un canal o una emisora. Entonces, las señales de radio y televisión son señales broadcast, ¿sí? Esa es la definición de broadcast, la que está ahí a continuación, que las emisiones las pueda recibir cualquiera que sintonice un canal o una emisora. Entonces la respuesta era falsa y había que colocar, bueno, ¿por qué era falsa? Listo. La segunda es, la tecnología WiMAX se emplea en redes WAN, dado que la cobertura de una WAN es de 1 kilómetro en adelante. Entonces, la tecnología WiMAX se utiliza en redes MAN, ¿sí? En redes de área metropolitana, para ciudades. Listo. Y las redes WAN tienen una cobertura de aproximadamente 100 kilómetros. Entonces esa de 1 kilómetro está como muy diferente todavía. Entonces la respuesta es falsa. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Bueno. La frecuencia de una onda se mide en radianes. ¿Eso será falso o verdadero? De medirse tendría que medirse en qué? En hertz. Ok. Porque la medida es la diferencia de tiempo entre dos ondas. Entonces no, la frecuencia no es la medida de diferencia de tiempo entre dos ondas, es la fase la que es la medida la diferencia del tiempo entre dos ondas. Entonces esa también era falsa. Listo. Entonces, bueno, por aquí. La tercera generación de telefonía móvil celular se basa en FDMA, pues permite mayor número de usuarios. Entonces esa es falsa. La FDMA pertenecía a la primera generación. De hecho, uno de los problemas de la primera generación era que tenía muy pocos usuarios. Listo. ¿Cuál es la tecnología de la tercera generación? UMTS. Ok. Bueno. James Maxwell es uno de los científicos más importantes en el estudio de las telecomunicaciones, ya que creó un código para la transmisión con un telégrafo. Entonces, la persona que creó el código o que hizo más popular el código de transmisión por el telégrafo fue Morse, ¿cierto? Que se inventó un código que estaba basado en puntos y rayas, ¿sí? James Maxwell es uno de los científicos más importantes, eso sí es cierto, pero no fue porque creó ese código, fue porque él enunció las leyes del electromagnetismo, en las cuales se relaciona el campo eléctrico con el campo magnético. Y como nosotros trabajamos todo con señales, casi todo con señales eléctricas o señales con ondas, ¿sí? Todo, o sea, por ejemplo, las comunicaciones ópticas no van con señales eléctricas, pero van con ondas de luz, ¿cierto? Van con ondas. Nosotros aprovechamos muchísimo el espectro. Entonces, ese comportamiento de las ondas es algo que modeló este señor Maxwell. Entonces, por eso
es uno de los científicos más importantes, es porque las leyes que formuló son las que nosotros utilizamos aún todavía para modelar los sistemas de transmisión. Bueno, la otra dice, cuando se hablan las líneas de líneas de transmisión de fibra óptica, la fibra óptica es la que tiene mejor desempeño para la transmisión de microondas. La fibra no presenta atenuaciones y pocas pérdidas para señales de este tipo de frecuencias. Entonces resulta que la fibra óptica no trabaja en la operación de microondas. Ella trabaja todavía más arriba. De hecho, la fibra óptica trabaja cercana a la luz visible y el rango de luz visible ya no está dentro del rango de microondas. ¿Listo? Entonces, por eso, a pesar que es cierto, la fibra realmente presenta pocas atenuaciones, en general es una muy buena medio confinado, no trabaja para ese tipo de señales. Es por eso es falsa. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Bueno. Entonces, ¿cuáles son las razones de la importancia del cableado estructurado? Entonces, habían varias. Yo aquí coloqué pues varias de las razones por las cuales se hace cableado estructurado. Es porque el sistema se vuelve más confiable, porque es flexible, porque permite la convergencia de servicios, porque me permite reducir costos ya que tengo cosas en red, ¿cierto? Porque me centraliza la información. Entonces, esas son como, pues, había que colocar 3. Yo coloqué todas las que habían en la diapositiva. Listo. En la segunda dice que qué tecnología se aportaba y qué servicios estaban en la segunda generación. Entonces, la tecnología que soportaba eso era TDMA, ¿sí? Se cambió, recuerden que en la primera generación era FDMA y cuando pasamos a segunda generación pasamos a TDMA. Y básicamente no habían muchos servicios, eran básicamente llamadas telefónicas y mensajes de texto, pero no multimedia ni con imágenes, sino mensajes de texto plano. Listo. Bueno, ¿cuál es el propósito del blindaje en medios de cobre? ¿Cuáles creen ustedes o qué escribieron? ¿Qué me cuentan? Chicos. Evitar la atenuación de la señal. Listo, entonces, una de ellas es apantallar la señal sobre los campos eléctricos o magnéticos externos. Sí, sirve como de pantalla protectora. También el blindaje le brinda más solidez al cable, ¿sí? Realmente casi que la solidez del cable en muchos casos va a depender de cómo sea la pantalla. Si recuerdan cuando hablamos del cable coaxial, se dieron cuenta que habían diferentes tipos de pantalla, que habían algunos que eran rígidas, ¿cierto? Y otros que eran más flexibles, entonces eso va a depender del tipo de pantalla. Y lo otro es que me permite aterrizar el cable. Sí, en algunos casos es importante hacer aterrizajes del cable. ¿Qué más se les ocurrió poner ahí? Yo puse que para evitar la interferencia. Sí, eso es apantallar, evitar la interferencia. Y yo también puse que para reducir la atenuación de la señal. Yo no sé, te inventé, pero... Bueno, la atenuación de la señal en algunos casos no la da la pantalla, podría ser, pero está más dada por el material en el que se transmite, ¿sí? O sea, el cobre como tal tiene una resistencia, así como cualquier material, al paso de corriente, y eso me genera ciertas atenuaciones dependiendo de la frecuencia. Entonces viene más dada por el material, pero es válida, pues. Bueno, ¿cuáles son las características principales de la banda de infrarrojo lejano? Entonces estas estaban no las coloqué acá porque eso está eso era una tarea del wiki, ¿sí? Alguien tenía que coger el infrarrojo y ustedes tenían que leerlo, entonces eso no está ahí. Listo.
Y en la última pregunta, que era muy sencilla, es ¿cuál es la cobertura de las redes inalámbricas? Y escriba 4 y ordene las de menor cobertura a mayor cobertura. Listo. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar con redes Bluetooth, que tiene una cobertura de hasta 10 metros. Sí, ¿se acuerdan que esa fue una tarea que les puse? Después podría ser Wi-Fi, que tiene una cobertura de hasta 100 metros. Está, ¿quién más? WiMAX, que tiene coberturas de hasta, bueno, depende. Ellos dicen que 75 kilómetros, pero trabajan en 2 kilómetros máximo. Listo. Y está, a ver, otra que digamos. Yo puse también la del primerito, pues de la menor, el infrarrojo. El infrarrojo también está, es de menos de 1 metro, o sea, son 30 centímetros. Eso también. Pero también está Zigbee, que está como por ahí entre Bluetooth y Wi-Fi, está Zigbee. Hay muchas. Listo, pero era básicamente eso. Había que colocar la tecnología y decir más o menos cuál era la cobertura. ¿Cómo les fue con el último punto? A ver, según su percepción. Chicos. Bueno, entonces básicamente había que definir 2 tecnologías o medios de transmisión. Listo. Entonces había como 2 opciones, ¿cierto? De hecho muchas, pero en principio podríamos escoger un sistema cableado y un sistema inalámbrico. Entonces, como sistema inalámbrico, pues igual, ustedes podían poner un Wi-Fi, se puede hacer una conexión punto a punto, o en WiMAX se puede hacer una conexión punto a punto, o con microondas se puede hacer una conexión punto a punto. Entonces básicamente lo que había que decir era sobre qué se iba a montar, cada cuánto había que poner antenas, sí, dependiendo de la distancia. Y bueno, si era inalámbrico, entonces había que mirar la tecnología, entonces decir, se va a utilizar Wi-Fi, esta va a ser la velocidad, ¿cierto? Igual con las otras. Y con respecto a la parte cableada, entonces decir, bueno, como este cable me da máximo tanto, o sea, podrían escoger entre coaxial, fibra, inclusive UTP, si lo miran, pero lo que pasa es que les toca poner muchos repetidores, pero lo que había que decir era cada cuánto había que poner un repetidor, y ya, eso era todo. ¿Esto alguna duda? No. Entonces, chicos, yo creo que antes de que termine la semana, supongo, porque yo no creo que se demore tanto, les deben estar llegando los parciales. Yo quisiera que los revisara y si tienen algún, les voy a mandar tanto los del primero como los del segundo porque se los tengo guardados. Sí, y quiero que los revisen y que me cuenten si tienen alguna inquietud ahí. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a trabajar ahorita. El tema de hoy es banda ancha. Listo. Vamos a hablar de realmente banda ancha como tal es un servicio, ¿sí? Es un servicio en el cual tenemos conexión a internet, básicamente. Ese servicio normalmente se presta, o en Colombia pocas veces se presta solo, aunque se puede prestar solo, pero normalmente se presta acompañado o empaquetado con otros servicios, ¿sí? Se empaqueta con televisión o con voz, o las dos. Entonces vamos a hablar un poquito del crecimiento de banda ancha en el mundo. Entonces, a nivel mundial, la banda ancha, digamos que ha crecido. En principio era un servicio conmutado, es decir, usted conectaba su módem al teléfono de su casa y la conexión banda ancha era máximo de 52 kilobits por segundo. Sin embargo, se está aumentando muchísimo el consumo de ancho de banda. Hay
hay una gráfica que muestra cuál ha sido el consumo en los últimos años y la proyección a finales. Entonces, miren, esta fue una gráfica que tomó datos hasta el 2007 más o menos, ¿sí? Ella tiene acá aquí están como la proyección de cuánto ha sido el consumo general, y según eso, pues ellos trazan como unas extrapolaciones y dicen, bueno, ¿cómo va a crecer en los próximos años? Y miren que el crecimiento es de más de un kilo en 20 años. Es decir, si en este momento, por decir, acá en el 2008, estaban en 10.000 kilobits por segundo, o sea, en 10 megas, se espera que el consumo en el 2013 sea de 100 megas. Eso es un crecimiento muy grande. No sé, yo quisiera hacer ¿Ustedes tienen banda ancha en su casa? ¿Y de cuánto es la conexión en su casa? De una mega. De 1 mega. Listo. Entonces, miren que, bueno, nosotros estamos, en mi casa también es de 1 mega. Estamos por debajo de esta conexión, pero esta es la conexión en el mundo. Eso quiere decir que la conexión en el mundo va a seguir subiendo. Es decir, nosotros en la casa, digamos que en poco tiempo, en pocos años, vamos a tener conexiones de 10 megas en la casa. Ya la tienen el resto del mundo. Vamos a ver un poquito el panorama en Colombia. Entonces, estas cifras las ha reportado la CRT, que es la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Ellos hacen un informe que, a propósito, requiero que lo miren en internet y lo revisen para la próxima sesión. ¿Sí oyeron? Tarea para la próxima. Revisar el informe sectorial de la CRT. El caso es que, miren, en el 2008, aquí está la velocidad de acceso y está cuánto era el consumo en el 2008 y cuánto fue el consumo en el 2009. Aún no tengo cifras de este año, pero miren que cómo estaba repartido el porcentaje de usuarios. El porcentaje de usuarios el máximo estaba entre 512 y 1024 en el 2008. ¿Qué pasó? ¿Cómo, chicos? Es que quiero que revisen. Dentro de 8 días vamos a hablar de regulación y vamos a hablar de tendencias en telecomunicaciones. Quiero que revisen el informe sectorial que está en la página de la CNC. Entonces ustedes se meten a la página del ministerio y buscan Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y ahí deben estar los informes sectoriales. ¿Listo? Dime. Pero es que no te entendemos bien las siglas, profesorita, entendiste y te acaba de entenderse. Del Ministerio de TIC, entonces es la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. CRC. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Bueno, chicos, entonces quiero que miren un momentico esta tabla. Miren que, como les decía ahorita, en el 2008 el mayor porcentaje de usuarios estaba entre 512 y 1024, ¿sí? Pero para el 2009 la proporción cambió. ¿A qué me refiero? A que miren que casi todo el porcentaje de usuarios estaba de 1024 hacia abajo, ¿sí? En cambio, para este lado, ya para el 2009, el mayor número de usuarios está de 512 hacia arriba. ¿Sí? Y la proporción va a seguir cambiando. ¿Por qué? Una de las primeras razones, bueno, es el costo. Digamos que bajó el costo de conexión. Entonces ya mucha gente tiene banda ancha a un costo razonable. ¿Sí?
Pero la principal razón es que salió una ley de telecomunicaciones en las que se llama servicio de banda ancha a servicios que estén por encima de 1024. Entonces, por eso, cuando usted va a contratar un servicio, por ejemplo, con un operador, y usted dice, no, yo quiero un servicio de 512, él le dice, no, yo no le puedo ofrecer 512, le ofrezco 1024, eso es lo mínimo que le ofrezco. Entonces, por eso, estos porcentajes para el 2009 van a seguir subiendo, van a seguir variando. Sí, ya estamos hablando de que entonces lo mínimo que vamos a tener en banda ancha es 1024 y que vamos a seguir subiendo. Por ejemplo, acá ya hay conexiones a más de 4 megas, que son conexiones bastante rápidas, bastante altas. ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar un poquito de los consumos que hay. Ay, esta gráfica se ve perversa, pero bueno, yo se las voy a describir. Entonces, aquí en las rayitas azules, básicamente está el consumo que tiene cada uno de los servicios. ¿Sí? Enseguida vamos a ver cuál es el consumo. Y en la parte de abajo están las tecnologías que ofrecen y cuánto soportan. Entonces, al lado de acá, al lado izquierdo, donde dice Upstream, ¿sí? Ahí muestran cuánto se requiere. O sea, cuánto sube el usuario. Cuánto requiere que suba el usuario. Listo. Y el lado de downstream es todo lo que descarga el usuario. Este es el consumo que descarga el usuario. Si ven aquí abajo, en la parte de abajo, hay unos numeritos. Sí, los ven. Esos numeritos lo que nos dicen es cuánto es el consumo en kilobits por segundo. Listo. Entonces, por ejemplo, la primera, no sé si ven la primera que es muy chiquitica, la primera, la parte de arriba, eso se llama navegación web. O sea, esto es lo que usted utiliza navegando web. ¿Sí? ¿Qué quiere decir navegación web? Quiere decir que yo estoy descargando correo, estoy revisando imágenes, estoy buscando en una página, estoy buscando en Google. Eso es navegación web. Listo. Después está videoconferencia, o sea, un sistema como el que tenemos en este momento. En este caso, miren que, es que no sé si alcanzan a ver, que el eje parte la... ¿Les amplío más la gráfica? Se ve bien, profe, se ve bueno. Entonces, acá hay tanto en el lado de upstream como en el lado de downstream. Miren que el usuario sube como el usuario baja. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Para poder tener una buena señal entre ustedes y nosotros, necesitamos que haya una buena conexión de este lado como la conexión del lado de allá. Sí, porque yo también los estoy viendo a ustedes, los estoy escuchando en tiempo real, entonces se requiere que haya buena conexión y el consumo es igual de lado a lado. ¿Listo? Aquí también está la parte de televisión estándar, es la siguiente, que en ese caso, aunque hay un consumo desde el parte, o sea, aquí hay unos requisitos desde el usuario para subir, pues normalmente el canal se necesita más amplio en la parte en lo que yo estoy bajando. ¿Listo? Compartir archivos, por ejemplo, o compartir videos desde la casa. Miren que ya requiere consumos más altos. Listo. Lo mismo si seguimos bajando, entonces ya tenemos televisión en tiempo real, tenemos juegos en este caso por internet, ¿cierto? Juegos en red. También tenemos servicios de hosting, o sea, de almacenamiento en servidores. Están los servicios de telemedicina que empiezan a consumir y a requerir más tanto en el upstream como el downstream. Listo. P2P, ¿sí? A ustedes que les gusta conectarse a, no sé, a la mula, a cualquiera de ellos, a descargar videos o a descargar música. Entonces miren que se requiere una muy buena conexión, o sea, casi que es lo que te da la conexión. Y si hablamos de servicios de televisión, ya de televisión de alta definición o de televisión en 3D,
Lo que se requiere realmente del usuario es muy poco, pero lo que se descarga, miren que ya empieza a ser mucho, mucho, mucho mayor. Entonces miremos ahora qué pasa con las tecnologías que en este momento soportan. Aquí están las tecnologías cableadas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la primera más abajito que dice Dial-Up es la conexión por teléfono, ¿sí? El módem que uno tenía en la casa. Entonces miren que casi que se queda corta para cualquiera de estos servicios, hasta para la navegación, que es la que menos consume, se queda corta. Listo. También hay una familia que enseguida la vamos a ver, una familia de tecnologías que se llaman XDSL, que es una de las que más se utilizan en este momento. Entonces para eso hay ADSL, ADSL2 y VDSL. Entonces este tipo de tecnologías mejora muchísimo el ancho de banda, pero vamos a mirar por ejemplo ADSL. ADSL funciona muy bien para navegación web, funciona muy bien, podría funcionar bien para la parte de videoconferencia, aunque se queda corta en la parte del usuario. Miren que tiene, este es una tecnología que no tiene el mismo ancho de banda de subida como el ancho de banda de bajada. Entonces mire que su downstream es más alto que el upstream, ¿sí? Quiere decir que la conexión del usuario, o sea, de la información que manda el usuario al proveedor, va a menos velocidad que la información que va del lado del proveedor al usuario, ¿cierto? Yo descargo más rápido de lo que mando información. A eso básicamente se refiere a ADSL. Entonces miren que se va quedando corta ya con ciertos servicios, más en la parte del upstream. En el ADSL2, que es una mejora del ADSL, se mejora muchísimo la parte de downstream. Miren que casi que puede soportar telemedicina, compartir archivos, soporta muchos de estos servicios que hay acá. Yo diría que hasta televisión de alta definición, inclusive. En este sentido, sin embargo, cuando miramos el upstream, se está quedando corta. O sea, ¿qué pasó? Si ustedes miran esos servicios, dejamos de ser solamente consumidores de información y estamos subiendo información. ¿Por qué? Porque subimos información a Facebook, subimos fotos, subimos videos, estamos subiendo información a YouTube. O sea, ustedes entran a YouTube y encuentran cualquier cantidad de videos, inclusive videos videos tontos, videos de charlas, videos de clases. O sea, ustedes podrían encontrar videos de universidades y entrar ver una clase como la están viendo en otro país. O sea, uno encuentra videos de todo. Y adicionalmente nos volvimos proveedores también de contenidos, es decir, si yo me conecto a un software P2P para bajar información, no solo estoy bajando información, sino que estoy sirviendo de servidor para que otros bajen información de mi equipo, para que bajen música de mi equipo, por ejemplo. Entonces, por eso se requiere cada vez más que tengamos un ancho de banda adecuado en la parte de upstream. Entonces, listo, otra vez. ADSL mejoró muchísimo el downstream, pero se está quedando corto igual en la parte de upstream. Se han salido nuevas versiones del XDSL, una de ellas que se implementa mucho es el VDSL, que sigue mejorando aún más la parte de downstream y mejoró un poco la parte de upstream. Listo. Hay otra tecnología que utiliza tanto fibra óptica como coaxial. Las tecnologías hasta este momento que les había mostrado utilizan par de cobre, ¿sí? Par trenzado, o sea, utilizan las mismas líneas telefónicas que tenemos en la casa, la infraestructura que ya se tiene, listo, que ya tenía tendida el operador telefónico. El HFC es una especie de híbrido fibra coaxial. Hay unos nodos, enseguida los miramos, en la parte de fibra y se conectan con otros nodos en coaxial. Esta no es una tecnología muy nueva, realmente está hace rato, pero es una de las más fuertes o más instaladas en el mundo. Y HFC me ofrece una buena conexión en la parte de downstream y miren que ya mejora muchísimo más la parte
de upstream. Sin embargo, se va quedando corta si hablamos de conexiones P2P. ¿Sí? Si yo estoy sirviendo de servidor, entonces se me va a quedar corta, pero tiene una buena mejora. ¿Esto cómo va? Esto es, o sea, miren que son datos más o menos al 2008. Ya hemos avanzado. Es decir, cada vez vamos a ofrecer más servicios y esos servicios cada vez van a requerir más anchos de banda, porque ya no nos conformamos solamente con el texto, ya queremos imágenes, queremos videos, queremos comunicación en tiempo real. Ya es muy de vez en cuando, si ustedes tienen a alguien afuera del país, por ejemplo, ustedes se van a hacerle una llamada telefónica. Más probable es que se conecten por Skype y que traten de tener una videoconferencia, de tener un video, de poder ver la otra persona. Entonces, estos servicios van a seguir subiendo y van a seguir demandando porque nos gusta el video y vamos a seguir trabajando con ellos. Aparece entonces una solución que es netamente en fibra. El objetivo es llevar fibra hasta el usuario. Y esa, como estamos hablando de fibra, hasta el momento va superando todas las posibilidades o toda la capacidad que ofrecen los servicios en este momento. Entonces, a pesar de que la fibra no nos da movilidad, nos da una muy buena conexión, un muy buen servicio de ancho de banda, y es muy probable que sea la fibra a futuro la que destrone al XDSL y al HFC y que sea lo que se lleva hasta el usuario, o sea, la tecnología de acceso. Ahora, como estas son tecnologías de acceso, como les dije, cableadas. En el mundo hay tecnologías de acceso inalámbricas, ¿sí? Por ejemplo, para prestar este servicio, entonces está WiMAX, que ofrece también, digamos que, velocidades buenas, bueno, comparables con XDSL, ¿sí? Pero digamos que no tiene mucha cobertura. O sea, para tener una muy buena cobertura se requiere que el usuario esté a menos de 2 kilómetros de la estación base. También está la telefonía, lo que ahorita reconocemos como el servicio de internet móvil que están ofreciendo los operadores de telefonía celular, ¿sí? No sé si han visto que venden el módem y que usted se puede conectar a la red con un módem conectado a su portátil o a su computador. Básicamente se ve como si fuera una USB, una memoria USB más grandecita. Listo. Ellos utilizan la red celular para hacer ese tipo de cosas. El problema, aunque ellos generan, digamos que tienen la posibilidad de la movilidad, es decir, yo me puedo ir a donde quiera y tengo mi conexión de servicio de banda ancha, el problema es que no manejan estas velocidades tan altas como las que tenemos acá, en las tecnologías cableadas. Entonces vamos a hablar un poquito de esas tecnologías. Entonces vamos a hablar primero del XDSL. Como les dije, el XDSL es uno de los más grandes en el mundo, tecnologías más instaladas con mayor número de usuarios en el mundo. Los más grandes son XDSL y HFC, ¿sí? Siendo más fuerte XDSL. Entonces, una de las ventajas que tiene es que yo voy a reutilizar digamos que la infraestructura que ya se tenía, porque utiliza la infraestructura de la red telefónica, es decir, los mismos pares de cobre, los mismos multipares, y lo que hace es que utiliza varios multipares para transmitir la información por diferentes, o sea, él parte la información y la transmite por diferentes hilos, entonces así logra velocidades tan altas. Eso hace que sea una tecnología muy interesante para los operadores, porque no tienen que volver a tirar otra infraestructura, sino que ellos ya tenían una red de pares trenzados tirada en toda la ciudad que llega a muchos usuarios y utilizan la misma red, entonces para seguir ofreciendo este tipo de servicios. Normalmente entonces se trabaja 3 canales independientes. Hay 2 canales de alta velocidad, una para transmisión y otro para recepción, y se deja un canal aparte para la voz. Como les decía, este servicio normalmente de banda ancha se vende empaquetado
Entonces nosotros tenemos el servicio que conocemos como Triple Play sobre este tipo de tecnología. De las tecnologías XDSL, que es una familia, enseguida miramos que tienen un montón, la más utilizada es ADSL. Sí, entonces aquí, por ejemplo, hablamos de las velocidades, mire, velocidades de subida de 1 mega, 1,2 megas, y velocidades de bajada de 8, 12 y 24 megas. Pero miren las distancias. La distancia máxima de un ADSL es 2,5 kilómetros. Entonces, a medida, a pesar de que se sube bastante la velocidad, pues no es que se aumente mucho la distancia. Entonces, para prestar ciertos servicios, me voy quedando corto. Listo. ¿Qué otras tecnologías XDSL hay? Está básicamente HDSL, SDSL, IDSL, RADSL y VDSL. Ellas mejoran la velocidad, pero la cobertura máxima no se extiende a más de 5 kilómetros. Entonces, este tipo son de la misma familia, es decir, utilizan los mismos pares de cobre con otro tipo de codificaciones, mejoran la velocidad, pero sin embargo no aumentan a más de 5 kilómetros. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, está el HFC, que es una red híbrida, es decir, combina la fibra óptica con el coaxial. Sí, recordemos que el coaxial habíamos dicho que tenía muy buena capacidad para transmitir señales de televisión, por ejemplo. Sí, que el único problema que teníamos era que era un poquito más costoso que el par de cobre y que era más difícil de empalmar. ¿Sí? Entonces lo que hace él es aprovechar entonces la red de fibra, instala una red de fibra hasta cierto punto, pero de ahí hasta el usuario se va en coaxial. Ese es otro de los servicios más utilizados. Normalmente se reconoce como un servicio de cable. Sí, a pesar de que es HFC, se reconoce como cable. Entonces, si lo ven en algún informe o algo así, van a decir que los usuarios de cable y algo así están hablando de HFC. ¿Cómo es entonces la arquitectura de este tipo de servicios? Entonces, como les dije, hay una cabecera acá, donde está ese triángulo negro. En esa cabecera es básicamente donde se generan los contenidos o se hace la conexión con otras redes. ¿Sí? Si estamos hablando entonces de voz, por ejemplo, entonces aquí se hace la conexión con las centrales telefónicas. Si estamos hablando entonces de televisión, aquí se hace la conexión con la cabecera de televisión, que básicamente lo que hace es que mira otros canales, mira los canales internacionales, los canales nacionales y todos los modula y los mata por ahí. Y si estamos hablando de internet, pues tiene la conexión con los proveedores de servicio de internet. Entonces, el operador lo que tiene es que genera un anillo de fibra, ¿sí? Esto que hay acá es un anillo de fibra. Es decir, la topología que utiliza cuando se utiliza fibra, en este caso no es una topología estrella o una topología árbol, como lo veíamos con las centrales telefónicas, sí, que ellos iban ramificando. En este caso se genera un anillo muy grande a nivel de la ciudad en fibra y se coloca en diferentes nodos. Sí, estos son los nodos primarios. A esos nodos primarios, a cada uno de esos nodos primarios, entonces va conectado un anillo secundario, ¿sí? Que básicamente ahí están los nodos finales, es decir, esos son los que se acercan más a los usuarios. Entonces acá también tenemos otro anillo en fibra. En este caso aquí está dibujado uno, pero vamos a tener uno por cada nodo primario. ¿Listo? Que básicamente se acerca más al usuario. Y en estos nodos finales que aparecen aquí en amarillo está la conexión, se hace la conversión óptica a la conversión eléctrica y se va a cable coaxial. ¿Sí? Que básicamente el cable coaxial es el que llega a su casa y ya usted lo distribuye dependiendo de lo que quiera. Como les decía, está la conexión banda ancha, está la conexión de televisión y está la conexión de teléfono, de voz. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí?
No, ok. Entonces, esta es una de las redes más utilizadas porque fue una de las más utilizadas para la parte de televisión. ¿A qué me refiero? Es que antes de que nosotros tuviéramos el servicio de Triple Play, por ahí ya se estaba utilizando televisión. Sí, cuando hablábamos de televisión por cable, básicamente se ofrecía una infraestructura de este estilo. En la medida que fueron convergiendo los servicios y empezaron a ofrecerse todos empaquetados, entonces se aprovechó simplemente la red de televisión que ya teníamos y se colocó también por ahí la conexión a internet porque la red lo soportaba. ¿Alguna duda? Ok. Bueno, vamos a hablar de FTTH. Como les decía, es una tecnología en la que va en fibra casi que hasta el usuario. Listo. Esta es una gráfica de cómo está la penetración en el mundo. Si hablamos acá, entonces hay dos tipos de... Cuando hablamos de FTTH, esta H se reemplaza por algo, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que la fibra puede ir al edificio, ¿sí? Y entonces de ahí en adelante, por ejemplo, si estamos en una urbanización, entonces va hasta la cometida de mi casa y de ahí en adelante se lleva en cable, en coaxial o en par trenzado hasta mi casa como tal, o que la fibra puede ir hasta mi casa y que ya ahí adentro, o sea, ya la fibra llega hasta mi casa y ya ahí yo la reparto como quiera. Entonces, miremos este crecimiento. Miren que los países que tienen, por ejemplo, que tienen los mayores índices de penetración de esta tecnología son los países occidentales. Mire, aquí está Hong Kong. Pero no son orientales. Perdón, orientales, sí, tenés toda la razón. El sur de Corea o Corea del Sur y Japón. Listo. Y aquí hay otros que básicamente están en Europa, sí, Suiza, Dinamarca, Italia, bueno, que también está la República China, esta es Holanda. Bueno. En Latinoamérica entonces todavía no hay un crecimiento de este tipo de servicios, pero en el mundo es lo que más se utiliza, ¿sí? En este momento, según el informe de la CRC, tiene el 12% de los usuarios a nivel mundial. Ya empieza a ser muy, muy, muy utilizada a nivel mundial. Y eso ha hecho que también se abaraten los costos, ¿sí? A medida que yo voy creciendo más, pues se empieza a producir en serie y los costos de las terminales que estoy utilizando también empiezan a ser más baratos. Entonces, ¿cómo es básicamente la arquitectura de una red de este estilo? Entonces, yo tengo... Miren que a diferencia del HFC, aquí ya estamos hablando de una red más como en estrella o en estrella extendida. Si ven que la topología cambia un poco. Entonces acá yo tengo mi unidad central que está acá. Ya yo me voy hasta cierta parte y ahí encuentro un divisor óptico que básicamente lo que hace es que me reparte dependiendo de los usuarios, y ya esta última parte va en cobre, como les decía yo. Entonces yo puedo llegar a una residencia, a una residencia solita, a un edificio, o puedo llevar a un grupo de residencias y simplemente la última parte, el último tramo está en cobre, pero casi todo está en fibra. Se reconoce también porque estos elementos que hay acá son elementos pasivos, por eso se llama POM. Elementos pasivos quiere decir que no requieren conexión a energía, es decir, yo no necesito alimentar esto con voltaje para que funcione. Entonces, eso hace que sea más barato para el usuario y por eso es una de las arquitecturas que se utiliza más para este tipo de servicios. Cuando hablamos entonces de POM, entonces hay que hablar de la forma de acceso. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto cuando empezamos a hablar la parte celular? Entonces, que había acceso al medio por medio, dependiendo de la frecuencia, ¿cierto? FM, FDM, ¿sí? Por multiplexación en el tiempo, entonces TDM. También vimos CDM, ¿sí?
¿Lo recuerdan? Que básicamente eran diferentes códigos, que cada uno tenía un código y dependiendo de si yo entendía ese código podía empezar a bajar o entender la información que me estaba mandando. En redes ópticas entonces hablamos de multiplexación por división de longitud de onda, que es muy parecido a una multiplexación por división de frecuencia. ¿Sí? La longitud de onda es una característica de la señal de una onda, ¿sí? No habla de la frecuencia, no habla de fase, habla de la longitud de onda. Entonces aquí esta WDM básicamente se parece mucho a una multiplexación por división de frecuencia. ¿Listo? Para eso entonces ellos utilizan tres longitudes de onda. Esto que tenemos acá son longitudes de onda. ¿Listo? Para la parte de video entonces utilizan una longitud de onda en 1550 nanómetros, otra longitud de onda para 1490 nanómetros, en la cual se manda toda la parte de servicios de datos, y el retorno, sí, para que el usuario me devuelva la información, utilizan una longitud de onda de 1310 nanómetros, ¿sí? Esto lo soporta una ley, un estándar. Entonces, según ese estándar se debe trabajar en estas longitudes de onda. Como miramos ahorita, digamos que este tipo de redes son las que prestan más, o sea, van a prestar mejores servicios de conexión. Pero esta es pues, mejor dicho, las POM se han desarrollado en el tiempo, ¿sí? Así, al igual que el XDSL, que vimos que iban sacando diferentes versiones, iban mejorando, igual las POM. Entonces, ella nació con algo que se llamaba TPON, que tenía una conexión a 10 megabits por segundo, muy parecida a una conexión de una red LAN, pero a medida que fue desarrollándose, entonces, por ejemplo, ya aquí hablamos de conexiones de 10 gigabits por segundo en las 10G IPON o EPON. Entonces, básicamente, podemos decir que para estos años estamos hablando de 10 gigas en adelante para este tipo de redes, que supera ampliamente todas las conexiones que habíamos visto en la parte de servicios. Vamos a volvernos un momentico a la parte de servicios. Entonces, ahí estamos hablando de 10 gigas, esto está en kilobits por segundo, o sea que esto que hay acá son básicamente 1 gigabit. ¿Sí? Eso quiere decir que estamos por acá, ¿cierto? Que todavía las redes POM sobrepasan las necesidades de servicio para este tipo de consumos. ¿Alguna duda está ahí? Chicos, no los escucho. No, pero está bien. Bueno. Les pregunto, ¿han leído el libro? Sí. Sí. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿De qué? No, pero es que yo te quería preguntar, lo del parcial final, profe, ¿entra nomás estos últimos temas o entra todo? El objetivo es que entre toda la parte de telecomunicaciones, haciendo énfasis en los últimos temas. Pero, por ejemplo, hay cosas como la frecuencia, eso es algo que ustedes tienen que saber siempre, ¿sí? Si yo les digo de una modulación, o sea, no les voy a hacer una pregunta específica de una modulación, pero los temas que a medida que vamos avanzando se van apoyando en los temas anteriores. Entonces, si hay cosas que creen que les quedaron flojitas, es bueno que las repasen, ¿sí? Porque igual, o sea, si yo les voy a hablar de tecnología, si les voy a hablar de POM, ustedes van a tener que saber cómo funciona, pues qué es la fibra y cuánto es la cobertura máxima de la fibra. O si yo les voy a hablar de otro tipo de servicios, van a tener que saber qué frecuencias o eso en qué parte del espectro está. Entonces sería muy interesante, aunque no es el énfasis, o sea, no es el énfasis ese, pues, pero sí es importante que repasen, porque es un aprendizaje como acumulativo, ¿sí? O sea, yo no les puedo, por decir, enseñar a bailar si no saben caminar.
Sí, hay que repasar caminar, por ejemplo, y eso es lo que pasa acá. ¿Cómo, chicos? No les estoy entendiendo. ¿Están hablando muy pasito o me haces el favor y le subes volumen? ¿De que para cuándo es el parcial final? Bueno, según el cronograma es para el 26 de noviembre. Chicos, ya no nos faltan sino 2 clases. Sí, entonces para la siguiente vamos a hablar de legislación. Quisiera que revisaran las páginas del ministerio por si tienen alguna pregunta, igual la resolvamos acá. Y para la última clase, entonces voy a traer, o el objetivo es invitar acá a una persona que es recién egresada, que es ingeniero de telecomunicaciones. Sí, él está trabajando ya, pero quisiera que ustedes le hicieran preguntas. Entonces también hay un foro que ya está disponible en el cual ustedes deben participar y hacer preguntas para ese debate que vamos a tener acá. Entonces, por favor, requiero que ingresen a internet, a la plataforma y resuelvan y participen en el foro. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, hasta luego. Profe, ¿cuándo nos vas a mandar el taller de recuperación parcial? Es que no sé si poner un taller, había pensado más bien en una actividad. Y en ese caso sería diferente para cada uno. Entonces requiero que me manden un correo diciéndome, yo estoy interesada en reponer la primera nota o mejorar la primera nota. Y yo les mando qué es lo que tendrían que hacer, pero es para cada uno. ¿Listo? Listo, profe. Hasta luego, que estén bien. Chao, muchachos. Vamos a pegarle a...